estar aquí con ustedes nuevamente y el tema de hoy se titula La más grande revelación, basados en Primera de Corintios capítulo 2 versículos 6 y 7 que dicen lo siguiente. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El objeto de nuestro estudio el día de hoy se va a basar en este versículo que acabo de leer, que es 2 de Corintios 2:7, y lo volvemos a repetir. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Tremendo versículo este que acabamos de ver. Y antes de comenzar el estudio profundo de este versículo en este día, es necesario entender dos verdades teológicas que nos van a ayudar a profundizar más este estudio. En la Biblia se encuentran dos líneas invisibles para la salvación. ¿A qué me refiero? Que la primera línea es la línea mesiánica que va desde el Edén con la promesa del Mesías a la humanidad dada en Génesis 3:15 hasta el Calvario muchos siglos después, generación tras generación. Esa es la línea mesiánica desde el Edén hasta el Calvario. Y por supuesto que esta línea está controlada de una forma milagrosa por Dios. Y por eso no es casualidad que las tres esposas de los patriarcas, o sea, de Abraham, Isaac y Jacob, las tres eran estériles. Y esto nos muestra que Dios tenía el control de la línea mesiánica. Entonces, esa es la primera línea. Y la segunda línea es la línea del Evangelio o la línea evangélica que va desde el Calvario hasta nuestros días. Y de hecho, un pasaje que nos muestra la convergencia de estas dos líneas la podemos ver en Lucas capítulo 2, verso 25, que dice así. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y subrayan en sus Biblias lo que sigue: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este pasaje y este singular personaje, Simeón, nos está mostrando precisamente la convergencia de estas dos líneas a favor de la humanidad. Y de hecho, esta línea evangélica también ha permanecido firme generación tras generación, a pesar de las múltiples circunstancias adversas, múltiples problemas, dificultades, empezando en los tiempos de Jesús, la persecución del cristianismo verdadero, a pesar de la dureza de corazón de la mayoría de las personas, a pesar de los obstáculos que los religiosos han puesto, a pesar de esos farsantes apóstoles de hoy en día, o esos apóstoles modernos o pastores motivacionales de múltiples sectas que se la pasan inyectando herejías venenosas a la cual le llaman evangelio. Bueno, a pesar de todas estas circunstancias y cosas adversas, la línea evangélica que proclama el verdadero evangelio, al igual que la línea mesiánica, ha permanecido firme milagrosamente a través de los tiempos. Y esto da testimonio que precisamente Jesús es Dios y que la muerte y la resurrección de Jesús es lo que marca el fundamento del cristianismo y que la resurrección fue verdadera, porque si hubiera sido una mentira, el mensaje ya se hubiera diluido. O sea, estamos hablando de hace 2000 años. Si esto hubiera sido un mensaje falso o una mentira o algo inventado por algunos hombres, este se hubiera desvanecido en 1, en 2, en 10 o en 20 años, si quieres.
y no hubiera permanecido más de 2000 años intacto, impactando a la raza humana y convirtiéndolos de sus malos caminos. De la misma manera, en el caso de la línea mesiánica, también a pesar de todos los múltiples ataques contra el pueblo de Israel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando los hebreos se encontraban cruzando el desierto, ahí guiados por Moisés, fueron atacados múltiples veces por varios pueblos salvajes, pero Dios siempre los libraba porque había un plan. O también, por ejemplo, en el libro de Esther, que yo espero que ya hayan leído, se habla de un intento de un hombre, Amán, que odiaba a los judíos, y él orquestó un plan para destruirlos, pero su intento por hacerlo fue frustrado por Dios. Lo mismo con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a pesar de todas estas dificultades que han vivido los judíos a lo largo de su historia, Dios los ha estado guardando para que de éste descendiera el Mesías para la salvación, primeramente del pueblo judío. O sea, que ya estaba en el plan de Dios y nada ni nadie iba a poder cambiar su plan. Y por eso es que Dios estaba al control de todas las circunstancias y por eso permitía estas cosas. Todos los problemas que enfrentó Israel tenían un propósito y todo esto era para que el mismo Mesías viniera primeramente a revelarse a los judíos a través de la persona de Jesús, cumpliendo en él todas las promesas y las profecías del Antiguo Testamento y culminando en la cruz su obra para la salvación primeramente de los judíos, pero a partir de la crucifixión para el resto de las naciones del mundo, que pues por supuesto que eran naciones paganas. Entonces, vemos la salvación de los judíos y después la salvación de los gentiles. Ahora, aunque a partir del Calvario Dios inicia la línea evangélica, Dios ha seguido guardando a los judíos después de Cristo, aun cuando ellos traicionaron al Mesías, aun cuando no le creyeron y hasta le entregaron para que fuese crucificado. Pero a pesar de todo esto, Dios los sigue guardando, no los ha desechado, como lo explica Pablo en el libro de Romanos capítulo 11. Ellos simplemente están en la banca y ahora Dios se está enfocando en los gentiles. Precisamente la Biblia habla del tiempo de los gentiles. Y por eso hay que tener mucho cuidado porque hay muchas personas que andan enseñando que Dios ya desechó a Israel e inclusive cristianos mismos que atacan a Israel ahora que está este conflicto con Palestina. Cuidado, hay que tener mucho cuidado. No sé si ustedes recuerdan a este dictador Hugo Chávez, que hizo una declaración muy atrevida en la cual dijo textualmente que él maldecía desde lo más profundo de sus entrañas al pueblo de Israel, al Estado de Israel. ¿Y saben de qué murió? De cáncer. Al poco tiempo le dio un cáncer fulminante y ¿saben dónde empezó su cáncer? En el fondo de sus entrañas. Entonces vemos que todas las personas que han atentado contra Israel el día de hoy salen afectadas. De hecho, muchas de las tragedias que ha vivido Estados Unidos están relacionadas a decisiones que han afectado a la soberanía de Israel. A pesar de apoyarlos desde que Israel se formó en 1948, pero aún así han tomado decisiones como por ejemplo entregar porciones de tierra a cambio de paz y esto ha traído consecuencias a Estados Unidos. O sea, no es coincidencia. Lo mismo con los judíos. A pesar de que Dios los ha estado guardando, después de que negaron al Mesías, obviamente vinieron muchas consecuencias que empezaron en el año 70 cuando destruyeron su templo y la ciudad de Jerusalén también. Todo lo judío era mal visto, fueron esparcidos y perseguidos. Luego vinieron las cruzadas en las cuales ellos estaban en medio, luego viene la Inquisición, inventada y ejecutada por la religión católica, y los judíos eran el principal blanco. Después vemos en la Segunda Guerra Mundial a Hitler cuando intentó con su resolución final destruir y desaparecer del mapa al pueblo judío. Y lo mismo los terroristas árabes de hoy en día que desde la fundación de Israel en 1948 han querido destruirlos a través de guerras, pero no han podido ni podrán acabar con ellos
simplemente porque Dios está con ellos. No porque ellos sean especiales o mejores personas, sino por su fidelidad a las promesas. Hay un pasaje muy interesante, ya abriendo este paréntesis, o más bien para cerrar este paréntesis, en Amós 9:14, si quieren acompáñenme, y dice así: Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Entonces, jamás los van a sacar de su tierra, para nada. Y bueno, pues ya cerrando este paréntesis, después de esta introducción, el presente estudio, vamos a profundizar en la línea evangélica, que es la que nos compete a todos nosotros y es la que está vigente. Hoy en día vamos a verlo a través de dos pasajes. Vamos de regreso a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7, que dice: Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La Nueva Traducción Viviente dice así: La sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Está más claro en esta versión, y miren, este versículo es una de esas joyas enterradas en la palabra de Dios de intensa profundidad, que está hablando de una sabiduría oculta, y no cualquier sabiduría, sino la de Dios, que ahorita es revelada a nosotros. Entonces, este verso es uno de esos a los que Pablo se refiere en Romanos 11:33, que dice: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. En la Nueva Traducción Viviente dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría, el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Entonces, ya entrando en el tema, sabemos que en cuanto a la línea mesiánica, Cristo es el mayor misterio revelado. Y ahora, Cristo, el mayor misterio revelado, nos revela a nosotros los gentiles otro misterio glorioso. En otras palabras, el mayor misterio del cielo del Antiguo Testamento revelado a los judíos, ahora Él nos revela a nosotros otro misterio glorioso. ¿Cuál es ese misterio glorioso? ¿Cuál es ese misterio de la sabiduría de Dios en la cual una de las tres personas de la Trinidad, encarnadas en un hombre llamado Jesús, nos vino a revelar? Bueno, pues Pablo nos da la respuesta en el libro de Efesios capítulo 3, versos del 1 al 6, que dicen: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podrás entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y a continuación vemos la revelación de este misterio, mis hermanos: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí está. Cristo, el mayor misterio revelado del Antiguo Testamento, viene a revelarnos otro misterio. ¿Y cuál es este misterio oculto? El Evangelio, pero ahora revelado a los gentiles, a nosotros. Este misterio estaba escondido desde que fue diseñado. Fíjense cómo dice el texto, y también en Corintios 2:7, que fue diseñado el consejo eterno antes de la fundación del mundo, y ahora muy recientemente, digamos apenas hace unos 2000 años, ha sido revelado el misterio de Cristo, el misterio del Evangelio, o sea, el contenido de las dos líneas invisibles con los que empezamos el estudio.
esa línea mesiánica, ahí está el misterio de Cristo revelado, y esa línea evangélica, ahí está revelado el misterio del Evangelio de Cristo, el misterio de Cristo revelado a los judíos y el misterio del Evangelio revelado a los gentiles. Por eso vemos diferentes tipos de predicación en el libro de Hechos. El contenido de cada mensaje dependía del tipo de audiencia. Como por ejemplo, vemos en varias ocasiones que Pablo, cuando entraba a las sinagogas, el tema de predicación único era demostrar a través de las escrituras a los judíos que Jesús era el Cristo, o sea, el mayor misterio revelado, cuyas profecías comenzaron en el Edén. Ahí está ese tema predicado a los judíos, pero por otro lado, la predicación a los gentiles inconversos, siempre se menciona el Evangelio de Jesús. Vamos a checarlo en el libro de Hechos, por ejemplo, capítulo 8, y empezamos con Felipe, cuando se le aparece el etíope, y vean cómo se dirige Felipe y lo que le dice en el versículo 35 al etíope, que era un gentil inconverso. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Si se dan cuenta, no menciona a Cristo, sino el Evangelio de Jesús. Otro pasaje aquí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 11, verso 19 y 20, dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Aquí vemos por segunda ocasión lo que se le estaba predicando a los gentiles, el Evangelio del Señor Jesús. Y ahora vamos al capítulo 17, en donde vemos a Pablo hablándole a los griegos. Hechos 17-18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba, ¿qué? El Evangelio de Jesús y de la resurrección. Sí pueden percatarse de la diferencia del tema a los judíos y a los gentiles. Aquí lo vemos claramente. El mismo libro de Efesios nos revela 3 versículos de cómo se dirigió Pablo a los efesios. Hay que recordar que la carta a los efesios sí fue dirigida a los gentiles, pero convertidos, aunque ya no dice el Evangelio de Jesús como lo vimos anteriormente, porque los 3 versículos que vimos estaban dirigidos a los gentiles inconversos. En el caso de los efesios ya eran convertidos. Y vemos en el capítulo 1, en el verso 13, cómo se expresa Pablo, que dice así: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otro ejemplo lo podemos ver en el capítulo 3 del mismo libro, en el verso 8, que dice: A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aquí sí menciona a Cristo, pero porque ya eran convertidos. Y por último, en el mismo libro, en el capítulo 6, verso 19, cuando está pidiendo que oren por él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Por qué Pablo les dice que oren por él con esta petición? Pues porque se va a dirigir a los gentiles. De hecho, ese fue el llamado que Jesús le hizo en Hechos 9:15, que iba a predicarle a los gentiles. Ese era su ministerio. Entonces sí podemos diferenciar que a los judíos les predicaba de Cristo y a los gentiles del Evangelio de Cristo o de Jesús, como también Jesús lo expresó en Marcos 1:15, cuando le dio las 2 condiciones para la salvación a los gentiles. Es un mandato para los gentiles, porque cuando Jesús expresó estas palabras en Marcos 1:15, él se encontraba en Galilea, que era una ciudad al norte de Israel, poblada por muchísimos gentiles. De hecho, la Biblia le llama en Mateo Galilea de los gentiles.
Y estando ahí ante esta audiencia gentil, Jesús le dijo lo siguiente: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahí está la inauguración, por decir así, de la línea evangélica que ha llegado hasta nuestros días. Volviendo al texto de Primera de Corintios 2:7 y analizando un poco más este texto, este versículo nos dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Lo que primeramente vemos es que hablamos, o sea, estamos hablando en plural, dice Pablo. Hablamos, y esto es lo que todo convertido tiene que hacer, o sea, no es opcional. Si no estamos hablando el Evangelio, si no le estamos predicando a la gente, entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿para qué fuimos salvos? ¿Para qué fuimos llamados? Pues es para ir y predicar el Evangelio, para hablar de este misterio revelado. No podemos callarnos. Si no te nace a ti una inquietud de hablarle a las personas, algo anda mal en ti. Y yo quisiera preguntarte honestamente, ¿a cuántas personas les has hablado en estos días? ¿A cuántas personas les has compartido? Pónganse la meta de hablarle por lo menos a una persona diariamente y compartirle bien. O sea, no nada más mencionar una frase, sino compartirle bien, por lo menos a una persona. Imagínate si ahorita te dijera que llegó un donativo de un millonario y dejó en su testamento que por cada persona que le hables del Evangelio y se convierta, te van a dar 5,000 pesos. No, pues ya uno estaría a las 5 de la mañana buscando personas, ¿no? ¿Por qué por dinero sí lo haríamos? ¿Y por qué no por amor a Cristo? En verdad necesitamos hablar y obviamente no vamos a hablar cualquier cosa, porque además el texto dice que no vamos a hablar experiencias personales o nuestro testimonio o interpretaciones como tanto se habla en muchísimos lados. Eso no es sabiduría de Dios. Un evangelio de plástico, proclamado por pastores de plástico, un evangelio que no vale nada. Eso es bisutería, eso es joyería de fantasía, mientras el verdadero evangelio es oro puro. Necesitamos hablar la sabiduría de Dios. ¿Y qué es la sabiduría de Dios? ¿En dónde se encuentra concentrada la sabiduría de Dios? Pues en el Evangelio. Pero dice el texto, sabiduría de Dios en misterio, una sabiduría oculta, o sea, ha estado escondida desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, y fue oculto hasta nuestros días. Y esto nos muestra, también regresando a Efesios 3:5, que si lo leo rápido dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué tesoro nos ha dejado Dios a nuestra disposición? Aunque en el Antiguo Testamento se insinuaba en algunos pasajes que se iba a revelar, aún no estaba revelado hasta ahora. Y miren, en la culminación de los tiempos es un privilegio que en los tiempos presentes que nos tocó vivir a todos nosotros, tenemos todo el conocimiento revelado, ya que es el conocimiento más completo jamás obtenido por el ser humano en toda la historia. Nunca antes habíamos tenido un nivel tan alto de revelación en cuanto a la teología, de la sabiduría, del misterio de Dios mismo y de todo el entorno de sus doctrinas complementarias. En ese sentido, podríamos afirmar que somos los seres más privilegiados de la historia por tener tanta abundancia de revelación, y no solo eso, sino también los medios de comunicación para poder difundir esta verdad. Miren, ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento tuvieron este privilegio, así como los ángeles. De hecho, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 11, dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí Pedro nos está mostrando que los profetas antiguos sabían que iba a venir el Cristo, pero no tenían claro el panorama. Ellos tenían el conocimiento de Isaías 53, del Salmo 22,
de todo su contexto, pero no entendían acerca de las glorias venideras. Y de hecho Pedro dice en el versículo 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para quién, para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los mismos ángeles están a la expectativa de la predicación del Evangelio. Y no solo los ángeles, sino que también todos los principados y potestades en los lugares celestiales, como lo dice Pablo en Efesios 3, verso 10. Entonces, ¿cómo podríamos guardarnos esta verdad más valiosa que el oro? Y de hecho, el Espíritu Santo sigue abriendo y revelando a sus siervos, a los convertidos, todavía más misterios. Porque Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 13, que el Espíritu Santo nos va a ir guiando a toda verdad. Y por eso es que con el tiempo el Espíritu Santo va sacando a los que buscan la verdad y les revela la verdad y les va a ir quitando la telaraña de tanta falsa doctrina para aquellos que buscan la verdad, aún aquellos que están en estas falsas mal llamadas iglesias que buscan la verdad. Dios los va a sacar de ahí. Siempre hay remanentes. Dios los va a sacar de ese lugar o va a poner a alguien con el cual van a escuchar el Evangelio. Por eso es importantísimo predicar el Evangelio a toda criatura, aún a los supuestos cristianos. No podemos hacer acepción de personas. El otro día escuché un testimonio de un ex sicario que fue el que asesinó a un político mexicano en los tiempos de Colosio y él se convirtió. Pero él era un asesino, narcotraficante, secuestrador, satanista, borracho, drogo. O sea, tenía en su persona concentrado todo lo malo que puede ser un ser humano. Y uno podría decir, de plano, este no tiene perdón. Y sin embargo, el Señor lo tocó. No podemos hacer acepción de personas. Tenemos que hablarle a toda criatura. Es una orden, es un mandato del Rey de Reyes. Y si te dice ser cristiano, tienes que obedecer. Es sí o sí. No es opcional. Porque además Dios ya te dio lo más valioso. Te dio la revelación del misterio escondido. Te dio el Evangelio y te dio el entendimiento para entender el Evangelio. Mientras que en la mayoría de las iglesias andan buscando visiones, andan buscando las mismas visiones que tuvo Ezequiel o que tuvo Isaías al ver el trono de Dios, o que tuvo Daniel en ver los imperios mundiales, o las visiones que tuvo Pedro, Juan y Jacobo en la transfiguración. Andan busque y busque experiencias místicas o milagros o visiones, pero no entienden la más grande revelación de la Biblia, que es el Evangelio. Y las visiones no cambian a las personas, ni te salvan, ni te llevan al reino de Dios. Sin embargo, las revelaciones sí te salvan, sí te cambian y sí te llevan al reino de Dios, donde vas a ver visiones por toda la eternidad, cosas gloriosas. Por eso es más importante las revelaciones que las visiones, que es lo que buscan millones de cristianos solamente, las visiones. Y vemos pastores diciendo que el Señor les habló, que les dio visiones en sueños, nuevas revelaciones, una palabra profética para México, que Dios tiene para tu vida esto, esto y aquello. ¿Y sabes qué? Entonces hay que ampliar la Biblia, porque faltan tus revelaciones, tu propio evangelio. Tiene que aparecer tu nombre porque estás complementando la más grande revelación. ¿Cómo abundan en Latinoamérica estos farsantes? Mis hermanos, no necesitamos de nadie, ningún visionario que ande diciendo, el Señor me dijo, pues a mí no me ha dicho nada. Cuidado con todas estas personas, porque ya tenemos la visión completa, la revelación completa, no necesitamos más. Y repito, esto nos va a llevar al reino donde vamos a ver cosas mucho más gloriosas. Ahora, pasando a la última parte del texto, en 2 de Corintios 2:7, dice, para nuestra gloria. Esto es tremendo. Miren, conocer la sana doctrina a nuestro favor nos hace partícipes de la gloria de Jesús. Inclusive Jesús lo expresa en Juan 17:22.
la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahí está hablando de esa unidad. Nos ha compartido su gloria. O sea, que la gloria que me diste, yo les he dado, dice Jesús. Y esto encaja con lo que está diciendo Pablo en Primera de Corintios 2:7, que todo esto fue para nuestra gloria. Entonces, como se mencionó anteriormente, la mayor sabiduría revelada por el Verbo de Dios es el Evangelio glorioso que produce un resultado eterno de gloria. Esta es la esencia de todo este verso, mis amados. Todo este estudio apunta al Evangelio. En este verso vemos el Evangelio por todos lados. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ahí está el Evangelio. La sabiduría oculta. Ahí está el Evangelio. Creado y escondido hasta el tiempo de los gentiles, la cual Dios predestinó antes de los siglos, para nuestra gloria. ¿Y qué es lo que produce el Evangelio? La conversión. La gloria de Dios en nuestras vidas para su gloria. Todo gira alrededor del Evangelio. Por eso es el único tema de predicación que Jesús nos ordenó que le hablemos al mundo inconverso, a los gentiles. Y como lo muestra el libro de Hechos, la temática a los gentiles está centrada en la justicia de Dios, o sea, el Evangelio visto desde el punto de vista jurídico, en el cual Dios es juez, el ser humano es un delincuente, merecedor de la justicia de Dios por violar sus mandamientos todos los días de su vida, y Jesús, como el abogado intercesor, es ajusticiado por Dios en lugar del delincuente. Y para todo aquel que se arrepienta y se apropie de esta justicia, pueda ser salvo. Y una vez convertidos, viene el discipulado, entonces sí llevarlos de la mano a todo el contexto mesiánico que muestra que Jesús es el Cristo, el centro de toda la Biblia.